Recibimos con enorme placer a dos responsables de una gran publicación que es La historia del Perú antiguo del historiador Luis Enrique Valcárcel, Luis Eduardo Valcárcel, conocido desde el año 27 por Tempestad en los Andes, un libro que da una expresión escrita en el movimiento indigenista, que ya tenían expresión en las artes plásticas. Este más bien es una obra de su momento adulto, porque es de los años 50 o 60, creo, ¿no? Historia del Perú antiguo. Hay una magnífica reedición, no sé si se puede ver, en 3 volúmenes, hecha con el apoyo de COPE de Petroperú. Este libro va a ser presentado esta noche en el Museo de Historia y Antropología de Pueblo Libre. ¿Quiénes van a estar en la mesa que presentan el libro esta noche? ¿Quiénes lo presentan? Sí, bueno, vamos a estar presentes el doctor Lumbreras, aquí a mi lado, que él ha tenido, hemos tenido el honor de que él desarrolle el prólogo, el estudio preliminar de la obra, y también va a estar presente el presidente de Petroperú, ¿no? Y luego también el señor Gustavo Rodríguez, comunicador. Y usted, como nieto de Luis Eduardo Valcárcel, usted, el señor Fernando Brugué Valcárcel. Así es. Bueno, estos 3 tomos los valoraba particularmente su abuelo. Es una obra que le tomó más de 10 años hacer. Así es, fue prácticamente esta obra es la que ha hecho muy buena parte de su vida, porque él pues siempre tomaba notas y sus investigaciones. Además era un coleccionista de textos antiguos, inclusive en el Cusco pues él recababa material, ¿no?, de los cronistas, etcétera. Entonces esto, lo importante es que esta es historia del Perú antiguo a través de la fuente escrita, historiadores de los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces él prácticamente estudió a casi todos los cronistas y lo que hizo fue un poco comparar y ver, y en base a sus estudios también poder sacar todo un material de historia muy certero acerca de la civilización inca, ¿no?, especialmente, porque también se tocan las culturas precolombinas, pero más que nada sobre la cultura inca. Y bueno, este es un trabajo que le demoró pues casi 50 años prácticamente, ¿no? Escribir nada más el texto le tomó como 9 años. 9 años, sí. Así es, y luego ha salido, la primera edición salió en el año 64, en Buenos Aires, con su editor que era Juan Mejía Vaca. Claro. Usted trató a su abuelo, naturalmente, porque vivió él casi 100 años, nacido el año 91, es decir, 4 años antes que Víctor Raúl Aya de la Torre y que Mariate, pero vivió hasta bien entrados los años 80. Yo recuerdo la influencia que él tenía hasta en su gran avanzada edad sobre los jóvenes etnohistoriadores de los años 70 y 80. Así es, él vivió, tuvo una vida muy fructífera, vivió hasta los 87 años, ¿no? 97, perdón. El 96 años y falleció el año 87, 1987, o sea, realmente a una edad bien avanzada, pero él estaba muy lúcido, ¿no? Realmente hasta la final de sus días estuvo muy lúcido. Y sí, él fue prácticamente la figura intelectual, cultural, con mayor influencia entre los años 40 y 60. Realmente todo el mundo consultaba con él, ¿no? Porque fue un gran científico, desarrolló creó el Instituto de Etnología en San Marcos, ¿no? Donde fue discípulo José María Arguedas. Entonces, hizo un gran trabajo institucional, ¿no?, aparte del trabajo de labor histórica, ¿no? ¿Y cómo surge la idea de poner nuevamente en valor y a disposición de los peruanos su principal obra, 3 tomos que están excelentemente presentados? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se concreta? Bueno, en realidad eso hace muchos años que la obra de Valcárcel estuvo un poco relegada, en el sentido porque Juan Mejía Vaca, que era su editor, pues falleció, ¿no?, y dejó de publicar sus obras y bueno, como que esto que en la familia no se había digamos nadie ocupado, y bueno, mi madre fue un poco el brazo derecho, que fue el hijo de los 3 hijos que tuvo, fue digamos un poco casi su secretaria, ¿no?, digamos así.
Y un poco ella fue la que también me inculcó y me dijo que bueno, que teníamos que sacar adelante la obra de Valcárcel y promover su obra y sacar nuevamente nuevas ediciones. Y ahora justamente estamos creando un centro, Luis E. Valcárcel, para publicar nuevamente sus obras, y este es un proyecto que lo propusimos hace 3 años a Petroperú, y bueno, y gracias a Dios Ediciones Copé, Petroperú, tomó esta iniciativa justamente en busca de otra vez poner en valor lo que es nuestra cultura, esta nueva edición de lujo, ¿no? Felicitaciones por eso, señor Brugué. Valcárcel Nieto, hablemos ahora con el especialista, con el sucesor de alguna manera, porque usted también tiene contribuciones importantes al conocimiento de nuestro pasado arqueológico, histórico. Hace usted el estudio preliminar de estos 2.000 páginas y creo que 200 fotos. Díganos, ¿qué cosa es lo más importante? ¿En qué contribuyó más la obra de Valcárcel? Mire, Valcárcel es un proponente del análisis del Perú como resultado de una larga historia. Nosotros tenemos con frecuencia la tendencia a examinar la historia del Perú desde que llegó Francisco Pizarro o antes como 2 partes constituyentes de lo que somos. Valcárcel lo que hizo es unificar todo eso a partir del diseño de una propuesta de continuidad en la manera de ser los peruanos, que él manejó, construyendo una sólida teoría respecto al Perú concreto, desde sus inicios. Su indigenismo no es otra cosa que la resistencia a considerar que el mundo indígena era un mundo distinto al de los demás peruanos y que era parte, al contrario, de toda esta historia. Entonces él trabaja con el indígena desde que llega al continente americano y desde que llega al Perú hace pues 12.000 o 15.000 años hasta el indígena de hoy, en el que de una u otra manera estamos inmersos todos. Esa es la gran contribución de Valcárcel. Su la tendencia a considerarlo como un indigenista, como una persona que solo se ocupa del mundo indígena, es equivocada desde esa perspectiva. Ahora, hay los grandes temas, naturalmente política, economía, en agricultura, en Estado, pero en Valcárcel también se presta una atención antropológica a temas mucho menos tratados como el juego en la sociedad precolombina. ¿Hay contribuciones sobre esto? Claro, y precisamente en este libro, que es una suerte de presentación de todos los elementos argumentales y de base con los cuales construyó sus diversas obras, presenta eso. Hay una cosa que toma la religión como examen de los procesos, el juego como examen de los procesos. O sea, el juego existe y desde siempre jugó un papel importante en el comportamiento de la gente. O sea, el espíritu lúdico de las gentes es algo que se presenta como parte de la cultura. Valcárcel fue un etnólogo, básicamente, y construyó una teoría en torno a eso, al ser humano como tal, a lo largo de la historia. Por eso llamarlo simplemente o convocarlo simplemente como indigenista es una reducción que no es exactamente la que uno encuentra en libros como, qué sé yo, La Ruta Cultural del Perú, que él escribe y se publicó en México hace varios años, o este libro. Este libro es el de las fuentes. Él transcribe qué cosa dice cada cronista sobre estas cosas. Es un libro bastante denso. ¿Puede decirse que es la versión cusqueña de Porras Barrenechea? A Valcárcel le tocó vivir una etapa realmente espectacular en la construcción de la imagen del Perú. Es la época donde estaba Sadre, es la época donde está Porras Barrenechea, es la época donde está Valcárcel. Yo diría que son los 3 representantes de la manera de presentar el Perú. Pero es la época al mismo tiempo donde se construyen las posiciones políticas con Ella de la Torre, con José Carlos Mariátegui. Es cuando se construye la representación y la presentación del Perú. Entonces a Valcárcel le tocó tocar el tema indígena,
el tema de aquello que nace en el Perú y se desarrolla en el Perú. Solo que Valcárcel no se limitó, como Julio Cetello, por ejemplo, a la presentación del mundo indígena como tal, claro, sino a la presentación de la totalidad del proceso. Bueno, cosa maravillosa que un hombre nacido en el siglo XIX nos esté dando lecciones en el siglo XXI, lecciones que podremos sin duda comprender mejor si asistimos esta noche en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia de Pueblo Libre a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la noche, a las 7 de la tarde. Están todos cordialmente invitados y bueno, y también para manifestarles que el próximo año, el 8 de febrero, se cumplen 125 años de su nacimiento y vamos a hacer una serie de actividades culturales para promover su obra. Cuente con nosotros para promover la obra de este gran peruano. ¿Dónde se pueden comprar ya estos 3 tomos? Bueno, en las librerías principales y especialmente... Ya está en el mercado. Bueno, está justamente estos días que vienen se está distribuyendo, pero también en el mismo Petroperú, en el fondo editorial. Perfecto, muchas gracias, señor Brugué Valcárcel. Felicitaciones por su abuelo y por la lealtad a la obra del abuelo. Gracias, Luis Guillermo Lumbreras, por tus explicaciones y por precisarnos que es más que un indigenista. Muchas gracias. Son las 10:03, tenemos que detenernos acá. Es el fin de Ampliación de Noticias. Que tengan todos buenos días. Muy buenos días.